El presidente Trump sigue diciendo a todo el mundo que está trabajando en un acuerdo para poner fin a esta guerra. Dice que está negociando un pacto que garantice que Irán no tendrá armas nucleares, que no controlará el estrecho de Hormuz y que todo irá de maravilla siempre que acepten eso. O, de lo contrario, pasarán cosas malas. El problema es que, cuando uno empieza a mirar todas las partes de esta ecuación, hay mucha confusión y mucha información contradictoria. Hoy vamos a intentar aclarar todo eso. También vamos a hablar del riesgo de una guerra nuclear en Europa, algo que parece haberse descartado por completo y que ya ni se considera una posibilidad real, pero quizá veamos que es un asunto un poco más serio de lo que pensamos. Y no hay nadie mejor para hablar de esto hoy que alguien que ha escrito recientemente sobre el tema, y ese es Alistair Crook, exdiplomático británico y oficial del MI6, con décadas de experiencia en Oriente Medio y en asuntos de seguridad europea. Además, ha sido asesor principal de la Unión Europea. Y como veréis enseguida, también es el fundador de Conflicts Forum, que está en Substack. Alistair, bienvenido de nuevo al programa. Es un verdadero placer tenerte aquí hoy, por varias razones. Gracias por acompañarnos. Pero vamos a entrar directamente en el primer tema, porque ha salido hace poco un artículo muy interesante en The Atlantic, escrito por Robert Kagan, que hasta hace poco era conocido por su postura bastante belicista. Pero ahora, de repente, parece que se ha convertido, me atrevería a decir, en un realista, alguien que empieza a mirar la realidad. Y escribe aquí, en The Atlantic, creo que salió ayer, que Trump está buscando una carta de intención. Antes de eso, hablaba de un memorando de entendimiento. Parece que usan todas estas expresiones distintas, pero las van cambiando. Aún así, dice que eso pondría fin formalmente a la guerra y abriría un periodo de 30 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y la reapertura del estrecho de Hormuz. El propósito y el efecto de un acuerdo así deberían estar claros. Estados Unidos se está apartando de la crisis. Trump podría lanzar otro ataque limitado para parecer firme y satisfacer las exigencias de sus seguidores. Hablaremos de eso en un momento. Pero sería un gesto puramente teatral, y en este caso, juego es solo un eufemismo de rendición. Déjame repasar cada una de estas tres cosas, porque él dice: queremos poner fin formalmente a la guerra y abrir un periodo de negociaciones de 30 días. Y yo pienso, espera un momento. Si vas a entrar en negociaciones, eso no es el fin de una guerra, no es una autorización para nada, es simplemente un alto el fuego para poder negociar. ¿Cómo interpretas tú esa parte? Estoy totalmente de acuerdo contigo. El documento que hemos visto no aborda ninguno de los temas importantes, simplemente propone cosas, y hay muchas dudas sobre él. Dice que el estrecho de Hormuz se reabriría bajo supervisión conjunta. ¿Supervisión conjunta con quién? ¿Y qué significa exactamente reabrir? Es, en fin, un documento bastante insulso. Creo que hay algo importante aquí que quiero transmitir, porque ya sabes, siempre aparecen de repente estas historias, ya sea en Axios o en Al Arabiya, diciendo que el acuerdo o el documento está a punto de cerrarse. Y luego poco después nos dicen que en realidad no es así en absoluto. Solo quiero decir algo, porque tengo algo de experiencia en esto, y además he vivido en Pakistán. Pero quiero decir, así es como funciona. En realidad lo que pasa es que no hay una negociación cara a cara. La gente no está hablando directamente de esto, porque los iraníes no confían en ese modo de hacer las cosas a través de mediadores. Quieren que todo quede por escrito, y con razón. Así que tiene que hacerse por escrito. Luego, ya sea Munir u otro funcionario pakistaní, se lo entregan a los iraníes. Los iraníes redactan una respuesta con mucho cuidado, eligiendo cada palabra, y se la devuelven a los pakistaníes para que la transmitan a los estadounidenses. No es una conversación propiamente dicha.
A veces pasa que en su entusiasmo por actuar como mediadores, algunos mediadores tienden a maquillar las cosas o a intentar promover una determinada versión. Hay que recordar que el ejército pakistaní, igual que la estructura del país, no tiene ninguna base política dentro de Pakistán. Él es un militar que ha actuado, por así decirlo, de forma irregular. El líder popular de Pakistán, Imran Khan, fue encarcelado y destituido a instancias de Estados Unidos porque adoptó una postura neutral respecto a la guerra en Ucrania. Así que esta persona que está ahora en el poder no cuenta con ningún apoyo más allá del de Estados Unidos. Y naturalmente busca complacer a Estados Unidos. Así que probablemente se redactan borradores y se presentan como si vinieran de Estados Unidos o como lo que él cree que la gente en Estados Unidos querría oír. O quizás sí vienen de allí, pero con algún tipo de aportación verbal por su parte. Pero en realidad es solo un buzón. Un papel va en una dirección y otro papel vuelve en la otra, por esa experiencia de haber sido engañados. Los iraníes tienen una larga experiencia de haber sido engañados. Se les dice, sí, ya lo tú antes. O sí, las sanciones pueden levantarse durante las negociaciones. O sí, puede haber un alto el fuego y esto puede pasar. Y luego resulta que no hay concesiones reales por parte de Estados Unidos. Diría que a día de hoy seguimos en el mismo punto muerto. Los iraníes mantienen sus 5 puntos, sus 5 condiciones previas para entrar en negociaciones. Y Estados Unidos, la posición de Trump, sigue igual. Quiere el uranio enriquecido, quiere también que el estrecho de Hormuz esté abierto sin peajes. Así que por ahora hay un bloqueo. Y en realidad la mayoría de estas negociaciones que estamos viendo tienen más que ver con manipular los mercados, con manipular el precio del petróleo y el mercado de futuros, intentando bajarlo para que los estadounidenses no se preocupen por el precio de la gasolina. Todo gira en torno a los mercados, a mantener alto el mercado bursátil. En el fondo, se trata más de manipular los mercados que de cuestiones de fondo, al menos en este momento. Y bueno, esto salió anoche. Es una noticia de última hora. Ocurrió anoche en Oriente Medio, a las 2:45 de la tarde en Washington. Una fuente iraní muy cercana a las negociaciones dice que las afirmaciones sobre un borrador final del acuerdo con Estados Unidos son falsas. Qué sorpresa, ¿verdad? Según él, las conversaciones están en un bloqueo permanente, todo lo contrario. Eso fue a primera hora del día. X estaba lleno de gente diciendo que las dos partes estaban casi de acuerdo, que algo importante estaba a punto de salir. Y luego, claro, desde el lado iraní decían, ¿de qué estáis hablando? Si ni siquiera hay negociaciones. Entonces, ¿cómo vamos a estar casi en un acuerdo o lo que sea, si ni siquiera hay nada en marcha? Bien, a ver, hoy quiero volver un momento a esto. Este artículo de aquí, rápidamente, porque me parece importante. Según Robert Kagan, Estados Unidos básicamente está intentando aplicar la llamada teoría de la retirada, de la que ya hemos hablado antes, pero dice que Trump podría lanzar otro ataque limitado para parecer firme antes de irse. Así que la primera pregunta es, si eso ocurre, ¿hay alguna posibilidad de que Estados Unidos ataque a Irán solo para cubrirse las espaldas mientras se retira, y que Irán diga, bueno, no pasa nada, adelante, hacedlo y marchaos? Y si no fuera así, ¿qué crees que haría Irán si él intenta algo así? Muy claramente, no están dispuestos a aceptar algo del tipo, nosotros bombardeamos un poco esto y vosotros bombardeáis un poco aquello y lo dejamos ahí. Eso ha pasado en el pasado, pero ahora lo han dejado clarísimo. Si hay cualquier ataque, en cuanto empiece ese ataque, habrá una respuesta masiva de Irán contra la infraestructura, contra las bases, no solo en la zona del Golfo, contra las bases estadounidenses allí, sino más allá. Los iraníes han dicho con total claridad que esta vez ampliarán la respuesta más allá del área del Golfo, hacia otros lugares.
No han dicho en qué lugares, pero sí que va a ser una guerra mucho más amplia, con armas diferentes y que va a ser una guerra muy intensa. En este momento, Irán básicamente espera una escalada y piensa que todo esto, probablemente estas conversaciones, se ha intensificado de repente. Ya sabes que hay negociaciones en marcha y demás, de la nada. Todo esto parece una maniobra para desorientarlos, como preparación para un gran ataque estadounidense contra Irán y su infraestructura. Así que están preparados y esperan plenamente que en cualquier momento pueda estallar una guerra. Si ocurrirá o no, nadie lo sabe, porque en el fondo todo depende de lo que haya en la cabeza de Trump. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo ya que hablamos de Trump y de su círculo más cercano. Voy a enseñarte algo de Marco Rubio, un video que se ha publicado esta misma mañana. Si lo que intentamos es algún tipo de negociación, Irán ha dicho categóricamente, creo que trabajando con Omán, que básicamente ya tienen un sistema montado, una especie de peaje, o como queramos llamarlo hoy, y que el uranio enriquecido ni siquiera está sobre la mesa. De hecho, todo el programa nuclear no está sobre la mesa hasta que se resuelva la guerra, y después ya hablarán. Eso es lo que están diciendo. Y esto es lo que Marco Rubio dice que es la posición de Estados Unidos. Esas conversaciones que siguen en marcha han tenido un pequeño avance. No quiero exagerarlo, pero ha habido algo de movimiento, y eso es positivo. Los fundamentos siguen siendo los mismos. Irán no puede tener nunca un arma nuclear, y para lograrlo tendremos que abordar la cuestión del enriquecimiento. Tendremos que tratar también el tema del uranio altamente enriquecido. Y además de todo esto está la cuestión del estrecho. Irán está intentando crear un sistema de peaje. Eso no puede ocurrir. Si eso llegara a pasar en el estrecho de Hormuz, pasaría en otros 5 lugares del mundo. ¿Por qué iban los países de todo el mundo a decir, pues nosotros también queremos hacerlo? Entonces, ¿cómo puedes decir con cierta credibilidad que estamos avanzando un poco, no demasiado, si las cuestiones fundamentales del lado de Estados Unidos no han cambiado, las del lado iraní tampoco, y además no hay forma de conciliarlas en su estado actual? ¿Qué opinas de eso? Bueno, has visto exactamente el punto que intento explicar sobre por qué hay tanta manipulación. Él dijo que están manteniendo conversaciones, que hay un pequeño avance, pero no hay conversaciones. Lo que hay son documentos cuidadosamente redactados que se intercambian entre las dos partes. No se trata de un diálogo real, de un ir y venir, de probemos un poco esto o cedamos un poco en aquello, porque los iraníes ya se han quemado con eso antes y no van a aceptar ese tipo de, ya sabes, quizá podamos hacerlo o quizá levantemos las sanciones poco a poco. Ah, sí, eso ya lo han oído muchas veces. ¿Y se levantaron las sanciones de forma gradual? No, ellos no lo creen. Así que el punto muerto está exactamente donde tú dices. Tienes toda la razón. Ahora han creado una autoridad para el estrecho de Hormuz. Ya está funcionando. Incluso tiene una página web. Tienes que rellenar unos formularios y los presentas, y entre Omán e Irán pueden pasar. Si no te gusta la palabra peaje, bueno, los iraníes dicen que es una tasa medioambiental y de seguridad, ya que no te gusta llamarlo así. Pero no entiendo por qué Rubio ha montado tanto lío diciendo, peajes no, imposible. ¿Qué crees que paga la gente cuando pasa por el canal de Suez para entrar en el Mar Rojo? ¿Acaso no pagan un peaje? Y en el canal de Panamá no se paga un peaje para pasar por esas zonas. Y cuando vas por una autopista, yo sí, aquí cada vez que tengo que usar una, pago un peaje. Así que en fin, son cosas normales de la vida. Bueno, parece que ha sido así, o que ahora es así. Antes nunca lo fue, y no lo habría sido si no hubiéramos empezado esta guerra. Creo que eso está clarísimo para la mayoría de la gente, aunque no para todo el mundo. Todavía hay quienes quieren un resultado distinto. Y mi pregunta para ti ahora, antes de pasar a otro tema,
es, ¿a dónde puede llevarnos esto? Mientras sigamos hablando de cosas que ni siquiera son reales, e Irán siga diciendo, esta es la realidad. Te guste o no, voy a seguir por este camino. ¿A dónde puede llevarnos esto? Y déjame que te enseñe algo muy rápido. Aquí en Estados Unidos, tienes a gente como Mark Levin, ahí arriba a la izquierda, que es un gran defensor. Y se puede ver en su publicación de anoche, dice que ha llegado el momento de destruir el régimen iraní. Básicamente está diciendo, ya está, nada de formalidades, hay que destruirlos, olvidarse de todo eso y hacerlo ya. El reloj está corriendo. Mientras tanto, por el otro lado, esta misma mañana, una fuente iraní decía que todo el asunto tiene que ver con que Irán quiere un periodo de confianza de 30 días antes de que se haga nada, lo cual simplemente no va a ocurrir. Así que parece que estamos en un punto muerto total en la práctica. Entonces, ¿hacia dónde puede ir esto a corto plazo? Bueno, precisamente por eso el cálculo iraní es que Trump, por muchas razones, empezando por la crisis israelí en este momento, y sí, Israel está en una especie de crisis, y los titulares en la prensa hebrea lo dejan muy claro. Netanyahu necesita una gran guerra. Eso mismo aparece incluso en la prensa en inglés. Todo el mundo en Israel entiende que Netanyahu está en una crisis profunda. Su gobierno podría desmoronarse por culpa de una ley de reclutamiento. Se está debilitando. Circulan todo tipo de historias sobre ello. Incluso podría estallar antes de las elecciones, es decir, que las elecciones podrían adelantarse, podría pasar en cualquier momento. Los militares le están diciendo a Netanyahu que las fuerzas de defensa de Israel se están derrumbando, que no pueden seguir así. Están completamente sobrecargadas, la moral es baja, la disciplina se está desintegrando. Las tropas están saqueando, matando y cometiendo actos criminales, y el ejército está perdiendo el control sobre todo esto. Y todo eso está llevando a una crisis muy grave. Eso es un nivel del problema. El otro, por supuesto, es que Trump, su ego y toda su carrera se han construido sobre la idea de ser un ganador, no un perdedor. Así que llegar a un acuerdo que no sea mucho mejor que el Shotsepoa, el que negoció su poco estimado rival Obama, para él no es aceptable. Así que la única alternativa real es ir a un conflicto total, porque un conflicto pequeño, quiero decir, lleva buscando un conflicto pequeño desde Venezuela, algo rápido como un Venezuela Express en Irán, pero su equipo y el Pentágono le han dicho que no, que eso no va a funcionar, que esto no es Venezuela, esto es Irán. Eso no va a pasar. Así que o se mete en una gran guerra o tiene que hacer algo para lo que, sinceramente, no creo que esté preparado psicológicamente. Aceptar las exigencias básicas de Irán. Solo entonces sería posible avanzar hacia otros temas. Pero hasta que llegue a ese punto no creo que sea posible. Los iraníes, y hay algo que quiero aclarar porque sigue habiendo mucha confusión, sobre todo en la prensa generalista. La decisión de que Irán no entregará su uranio enriquecido, los 430 kilos de uranio enriquecido al 60%, a nadie, ni siquiera a Rusia, y que no será exportado al extranjero, es una orden del líder supremo Mojtaba. Y lo remarco porque la gente sigue hablando del tema. Incluso hoy veo titulares en la prensa diciendo, ya sabes, Pezeshkian ha dicho esto o aquello. Pezeshkian no está en la misma posición que un presidente iraní, y un presidente iraní no está en la misma posición que un presidente estadounidense. El comandante en jefe de todas las fuerzas militares y de seguridad en Irán es el líder supremo, y eso se gestiona a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El presidente se encarga de los asuntos internos, no de la política exterior ni de la política de defensa. Por supuesto, forma parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero es solo un miembro más. O su gobierno es solo una parte del foro, en el que también está presente la Guardia Revolucionaria. Así que la persona que dirige la guerra y toma las decisiones de negociación junto con el líder supremo
es un general de la Guardia Revolucionaria, y ese es Calibaf, un miembro respetado y muy valorado de la organización. Fue alcalde de Teherán, un alcalde muy popular, y también fue candidato a la presidencia. Así que tiene peso y autoridad, es el principal negociador, pero las decisiones finales, cuando mostraba que algo no salga al extranjero, ahí se acaba todo. No va a salir fuera hasta que él cambie esa decisión, y eso es poco probable. Así que ya sabes, todo ese discurso de que quizá los mediadores puedan cambiar la postura y convencer a Irán de que lo entregue como un gesto de buena voluntad hacia Trump, una especie de escalera para que él pueda bajar del árbol. Bueno, eso no va a pasar, teniendo en cuenta la decisión, porque él es el comandante absoluto de las políticas militares y de seguridad de Irán. Mira, quiero cambiar de tema, porque parece que ahí estamos en un punto muerto. Y lo que voy a mostrarte ahora explica por qué es todavía menos probable que se resuelva, aunque ya de por sí es algo enormemente difícil. Porque el propio presidente Trump está fijando unos objetivos prácticamente imposibles de alcanzar. Vamos con el video. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestra conversación sobre las armas nucleares. Aquí él habla en el contexto de la situación con Irán. Pero la teoría y la idea de por qué son tan aterradoras, o deberían serlo, aunque yo no creo que lo sean tanto en la realidad, tiene que ver con lo que pasaría si una de ellas cayera sobre una ciudad estadounidense. No lo hago por motivos políticos. Mira, todo el mundo me dice que es impopular, pero yo creo que en realidad es muy popular. Cuando la gente oye que tiene que ver con armas nucleares, armas que podrían destruir Los Ángeles o grandes ciudades en muy poco tiempo, cuando oyen eso, ya sabes, cuando se lo explican, te diré algo, cuando se lo explicamos a la gente, la verdad es que no tengo tiempo suficiente para explicárselo a todos. Estoy demasiado ocupado haciéndolo realidad. Pero cuando lo entienden, creo sinceramente que es algo muy popular. Primero, eso que dice no tiene ningún sentido. Ni siquiera forma una frase coherente, porque se interrumpe todo el rato. Pero lo que intenta decir es algo así como, mira, porque Irán podría lanzar una bomba nuclear sobre Los Ángeles o algo por el estilo, y entonces dice que deberíamos tener miedo de eso. Y por eso, según él, hay que ocuparse de esta situación. Pero tú has escrito un artículo en tu foro, Conflicts Forum, titulado, paradójicamente, el miedo es la base de la estabilidad. La disuasión funciona. Y el tema central que señalas ahí es que, en realidad, el problema de fondo no ha cambiado en medio siglo. La estabilidad estratégica, al final, depende de una disuasión nuclear creíble, de un arsenal suficiente y de la disposición demostrada a usarlo si fuera necesario. La intimidación, por incómoda que resulte, sigue siendo la base de la paz entre las potencias nucleares. Primero, ¿qué fue exactamente lo que te llevó a escribir este artículo? Luego entraremos en algunos detalles. Y tengo una pregunta que me ronda. Me da la impresión de que el mundo en general, y desde luego Estados Unidos, ha perdido el miedo a las armas nucleares después de lo que ocurrió en 1945. Durante mucho tiempo, ese miedo dominaba el pensamiento de los políticos de todo el mundo, también en Estados Unidos. Y parece que eso se ha perdido. Ahora casi se ve como una herramienta más, algo que se usa para decir, voy a atacar Irán. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esto en realidad surgió en ese fragmento que acabas de mostrar mío, de un artículo escrito por el profesor Sergei Karaganov, que es tanto un académico como una figura política de larga trayectoria en Rusia. Y lo que hace que sea tan importante lo que él dice es que, para empezar, el contenido de su artículo ha sido descartado en gran parte de Occidente como algo un poco marginal, algo que no deberíamos tomar demasiado en serio. Pues bien, yo digo que en realidad tiene mucho fondo.
Y en segundo lugar, es importante porque las ideas que se expresan en ese artículo y que el propio profesor Karaganov ha repetido en innumerables entrevistas en televisión y en otros lugares, están ahora en el centro de la política rusa. No es una idea marginal. Se ha convertido en la visión dominante. Por eso debemos tomarnos esta propuesta muy en serio. Y lo que quiero decir con esto, y lo digo porque he hablado directamente con el profesor Karaganov, es que tengo cierta idea del contexto ya que proviene de esa conversación directa con él. Pero en el fondo se trata de esa sensación que tú mismo has mencionado, de que Rusia sí tenía, por así decirlo, una disuasión nuclear en los años 50. La habían desarrollado con mucho esfuerzo, porque estaban en plena Guerra Fría y sentían la necesidad de defenderse y de crear una capacidad de disuasión que realmente disuadiera. Y eso era así en los años 50. Luego, claro, tras la implosión de la Unión Soviética, gran parte de todo aquello desapareció. Rusia era evidentemente mucho más débil, pero la disuasión se perdió. Y lo que Karaganov viene diciendo, básicamente, es que el problema es que la gente no se toma en serio la disuasión. Porque, por supuesto, Rusia sigue siendo una gran potencia nuclear. De hecho, acaban de hacer una demostración enorme de sus fuerzas nucleares. Así que sí, es una potencia nuclear. Pero seguramente te habrás encontrado con eso, igual que yo. Sabes, si digo algo como, bueno, si llevas esto demasiado lejos, puede que haya una reacción por parte de Rusia. Oh, no, Alistair, claro que no, porque quiero decir, los rusos nunca se atreverían a hacer algo así. No lo harían. Es todo un farol. Solo es un farol de Moscú. No nos lo tomamos en serio. Esa ha sido una constante entre los neoconservadores estadounidenses y europeos durante todo este tiempo. Es todo un farol. Nunca lo usarían. Podemos embrancer nuestras fuerzas nucleares e incluso liber avance en la primacía nuclear. Nunca lo harán. Son demasiado paradas en nunca en hip nuclear. Y Karaganov me dijo, y lo escribió en ese informe, que esto es algo muy peligroso para el mundo. Llegar a una situación en la que se crea que Rusia nunca usará sus fuerzas nucleares bajo ninguna circunstancia, por mucha provocación que haya. Porque entonces no se le teme y se piensa que todo es un farol, que podemos seguir provocando a Rusia, seguir aumentando la presión contra Rusia y que no habrá consecuencias. Y lo que hemos visto y se ve con mucha claridad, y por eso es tan importante ahora, es que los europeos, en particular, van subiendo el tono. En a pocos meses aumenta la presión sobre Rusia. Para empezar, eran drones dentro o en las fronteras de Rusia, en Belgorod o en alguna zona cercana. Luego empezaron a aparecer drones más lejos. Y ahora tenemos el caso de que están cayendo drones en Moscú en grandes cantidades, aunque no causen tantos daños. Pero están ahí, y eso tiene un efecto en la opinión pública, también en San Petersburgo. Y claro, se justifica diciendo que se trata de dañar la infraestructura energética rusa. Pero no es así, de verdad que no lo es. Provocan algunos daños en ciertas refinerías, pero se reparan enseguida. Es más una provocación que un arma estratégica en sí. Y estamos llegando a un punto en el que esto ya no es aceptable y va a provocar algún tipo de respuesta directa por parte de Rusia. Porque no solo están lanzando misiles que entran directamente en lo más profundo de Rusia, sino que además vuelan a través del espacio aéreo de la OTAN, por Finlandia, por las repúblicas bálticas, por los estados bálticos, directamente hacia San Petersburgo, hacia las refinerías que hay allí. Como pueden volar casi todo el trayecto dentro del espacio de la OTAN y salir justo cerca de San Petersburgo, están utilizando ese espacio y la confianza en el artículo 5. Esa idea de que Rusia nunca atacaría a la OTAN porque nunca se atrevería a hacerlo,
para esquivar las defensas aéreas rusas y aparecer justo sobre el objetivo en San Petersburgo o en Moscú. Y ahora va avanzando paso a paso y ya está llegando a un punto excesivo. Al mismo tiempo, hemos escuchado constantemente desde Europa el mismo mensaje: guerra, guerra, guerra. Prepárense para la guerra con Rusia. Prepárense para la guerra, dicen los líderes alemanes. Podríamos tener una guerra incluso en 2027. Podríamos tener una guerra en cualquier momento con Rusia. Aunque si uno mira a su alrededor, se ve claramente que Europa no tiene capacidad para una guerra con Rusia. No tiene el dinero para financiar una guerra con Rusia. No tiene las tropas para una guerra con Rusia. Entonces, ¿por qué lo dicen? Lo dicen porque esperan provocar, a través de Ucrania y si quieres, utilizando a esos estados bálticos. Esperan provocar a Rusia para que actúe contra países de la OTAN y luego confían en que quizá con esta administración o si esta administración se debilita o deja el cargo, puedan revertirlo todo. Que puedan traer de nuevo a Estados Unidos a Europa, porque Trump ha estado alejando a la OTAN y a Estados Unidos de Europa. Ahora dicen, Israel styr storms botad muspers Australias de la OTAN. So Alistair, let me ask you, this is a hugely important point here. Este es un punto muy importante, porque ya he oído esto antes. Hay quienes en Occidente quieren provocar un ataque ruso allí, porque así, como decías, las cosas podrían darse la vuelta. Pero justo antes has explicado que la OTAN, en su conjunto, dejando a un lado el Reino Unido, Francia, Alemania, las grandes potencias, no tiene las tropas, no tiene la fuerza aérea ni la capacidad industrial. Entonces, ¿por qué querrías provocar algo así? Puede que no sobrevivas el tiempo suficiente para que Estados Unidos vuelva y se una. ¿Por qué asumirían ese riesgo? Porque lo están intentando hacer, si quieres, poco a poco, para ir calmando la respuesta disuasoria de Rusia hasta que puedan conseguir que Estados Unidos se sume. Ya sabes, al fin y al cabo, esto se expuso claramente. Es la política de Alemania, Francia y el Reino Unido. El rey Carlos fue al Congreso y recordarás lo que dijo allí, que Estados Unidos debe unirse a Europa para prepararse para una guerra con Rusia. ¿Perdón? ¿A quién le interesa tener una guerra con Rusia? Aún así, él hablaba en nombre de su gobierno, quiero decir, también de la política del gobierno y de la política de esos 3 países europeos que quieren mover ficha para llevar, ya sabes, a Estados Unidos a una nueva guerra con Rusia. Al menos así es como lo ve Rusia. Lo sé porque lo he escuchado. Ellos creen, dicen, pero Alistair, tú afirmas que Occidente es incapaz de librar una guerra contra Rusia. Sin embargo, a cada momento, cada día, los oímos hablar de una guerra. Ahora hablan de una especie de arco báltico en el que Rusia estaría implicada. Intentan involucrarla con petroleros y con otros elementos. Y es como una carraca, un paso más, otro paso y otro más, hasta que llega el momento adecuado en el que esperan, por así decirlo, poder implicar a una nueva administración en Washington o a otras, para unirse a Europa en una guerra. Podrías decir, no tiene sentido, ¿por qué estaría ocurriendo esto? Pues porque lleva ocurriendo 200 años, por eso. Si miras la determinación de ciertas fuerzas en Europa, fuerzas financieras, fuerzas del Estado profundo, verás que llevan tiempo planeándolo. Financiaron, por así decirlo, la guerra japonesa contra Rusia en 1905 que debilitó al zar. Financiaron la revolución bolchevique. Financiaron, si quieres, el casi control de Rusia en los años 90 por parte de los chicos de Harvard y sus recursos. Todo esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Rusia es muy consciente de esa hostilidad profunda y prolongada y de ese deseo de debilitar y destruir a Rusia. Da igual si uno dice que está fuera de lugar, que es exagerado o lo que sea,
Eso no cambia nada. Así es como Rusia ve la situación. Esa es su psicología. Y eso es lo que preocupaba al profesor Karaganov, porque decía, si no temen nuestras armas nucleares, seguirán subiendo el nivel una y otra vez hasta que acabemos en guerra. Por eso tenemos que recuperar cierto grado de miedo. De ahí surge ese tipo de paradoja, como yo la llamé, o ese oxímoron, que el miedo nuclear en realidad puede ser una fuente de estabilidad, sobre todo en un momento en que el control de armas prácticamente ha desaparecido. Todo eso, hablamos de control de armas, pero no tiene sentido. Quiero decir, hace mucho que dejó de existir, porque a Estados Unidos no le convenía seguir con el control de armas. Querían llevar a cabo una guerra convencional a través de Ucrania contra Rusia. Y de esa forma, las limitaciones del control de armas seguirían vigentes, incluso mientras perseguían ese objetivo. Pongamos un ejemplo, porque esto fue muy evidente. ¿Recuerdas cuando hubo aquel ataque, como una telaraña, contra los aviones nucleares estratégicos de Rusia en Engels? Estaban allí por el Tratado SALT. Se supone que deben mantener sus bombarderos estratégicos al aire libre para que los satélites estadounidenses puedan verificar que siguen allí y que nada ha cambiado. Así que los mantienen al aire libre, y esa fue la base de ese ataque. Fracasó, no funcionó, salió mal, pero tenían todos esos contenedores y esas furgonetas que llevaron a Rusia con techos deslizantes para que los misiles pudieran lanzarse desde los vehículos y alcanzar la fuerza nuclear estratégica de Rusia. ¿Por qué pensaría Estados Unidos que eso era una buena idea? Porque claramente no habría ocurrido sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué pensaron que era buena idea atacar su poder nuclear estratégico? ¿Por qué habrían atacado en Voronezh, por así decirlo, con sus misiles ATAK-MS, que es donde Rusia tiene sus sistemas de radar desde lejano, en Voronezh? Radar systems at Voronezh. These are over horizon about intercontinental. Estos son radares de largo alcance, pensados para una guerra intercontinental. No tienen absolutamente nada que ver con Ucrania. Son los radares que sirven para dar una alerta temprana en caso de un intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué atacar esos objetivos? ¿Por qué atacar al bombardero estratégico nuclear? Ahora, uno puede decir, bueno, no lo tomes tan en serio, no es tan importante. Pero si estás en Rusia, en Moscú, y entiendes lo que esto significa, te preguntarás, ¿están los estadounidenses avanzando hacia esa idea o preparándose para ella? Ya lo han dicho públicamente. El responsable oficial de ese programa afirmó que creen que Estados Unidos puede ganar un intercambio nuclear con Rusia. Y luego está el ataque en Valdai, en el complejo de Valdai, que además resulta ser, por así decirlo, el centro de mando, un búnker subterráneo de control, donde también está la residencia de Putin. Pero además, es el centro de mando de las fuerzas nucleares en caso de un intercambio con otro adversario. Sabes, me gustaría que lo hicieras, porque creo que has dicho algo hace un momento que es muy importante que entendamos. Pensamos que Rusia nunca haría algo así, porque dicen, el artículo 5, 32 países de la OTAN contra una sola Rusia no podrían sobrevivir a eso, así que nunca lo harán. Así que podemos hacer esas cosas juntos. Pero quiero que nos ayudes a entender la mentalidad rusa, tal como la expone el profesor Karaganov, como has mencionado aquí, porque dijo algo que me pareció muy interesante en tu artículo. Esto es lo que tú incluiste, lo que él escribió. El uso de armas nucleares es un gran pecado, pero la negativa de hecho a usarlas es un pecado imperdonable, mortal y criminal, porque abre el camino a la expansión y la escalada de la guerra mundial desatada por Occidente. Si no se detiene, con toda seguridad llevará a la destrucción de la humanidad, incluida nuestra propia nación. La pregunta de Vladimir Putin, ¿y qué sentido tiene un mundo sin Rusia?, sigue siendo pertinente. Así que, cuando él dice que usar armas nucleares es un pecado, pero no usarlas es un pecado mayor, ¿hasta qué punto eso influye, diría yo, en la forma de pensar de Putin y qué tan extendida está esa idea en Rusia?
Putin's thinking, and how widespread is that in Russia? Well, first of all, I mean, what he said too, and this is. Bueno, ante todo quiero decir que lo que él dijo también, y esto es importante entenderlo, porque afecta directamente sobre todo a Europa. Dijo, tenemos que aprender la lección de Irán. Cómo los iraníes han usado armamento convencional, misiles, cuidadosamente dirigidos contra objetivos vulnerables de Estados Unidos, de Israel y de los estados del Golfo. Y eso les obligó a retroceder. Provocó una retirada. Así que lo que él está diciendo es que la primera capa tiene que ser convencional. Y añade que debemos desarrollar toda una gama de capacidades con misiles para el futuro. Todo eso dentro del poder convencional. Pero detrás de todo eso, siempre tiene que haber una sensación de poder real, de que en última instancia, si nada de eso funciona, existe la opción nuclear. Es decir, el último recurso absoluto sería el uso nuclear. Pero descartar eso, permitir que esa disuasión se debilite o caiga en desuso, no lo es. Y yo también creo que en realidad es del interés de Europa que Rusia tenga un poder de disuasión, porque si no, poco a poco, paso a paso, podríamos acabar en una gran guerra con Rusia por esas pequeñas decisiones que Europa va tomando cada vez. Ya sabes, primero fueron los drones, luego los campos de ataque. Querían usar misiles Tomahawk. Ahora están usando drones enormes fabricados en Reino Unido y en Francia. Los drones se ensamblan en Ucrania, pero se fabrican en Reino Unido. Son británicos, por así decirlo. ¿Quién está detrás de ese plan? Y por eso digo que todo esto nos lleva de nuevo a los que toman las decisiones. ¿Quién está detrás de este plan de escalada, de usar a los países bálticos y a Finlandia? Los bálticos en realidad son algo menor en todo esto. La gran pregunta que se hace Rusia es, ¿quiénes son los que deciden? Y los que toman las decisiones están en Alemania, en el Reino Unido y en Francia, y son ellos los que están planificando esta escalada lenta. Ya sabes cómo lo llaman. Esto es lo que los rusos creen que está pasando, que estamos intentando hervir a la rana. Conoces la historia, se hierve a la rana. Pones la rana en agua fría y poco a poco vas subiendo la temperatura grado a grado hasta que al final la rana muere. Pues bien, ellos piensan que lo que está ocurriendo es una especie de ejercicio de hervir a la rana, una escalada paso a paso. Y creo que si esto continúa, es solo mi opinión personal, si sigue así, habrá una reacción contra quienes están detrás de esas decisiones. Quiero decir, sabemos con bastante claridad que no es ninguna sorpresa, ya lo habían dicho. Y no sabemos, o sea, exactamente si, no sé desde dónde se lanzaron los misiles. Pero Naryshkin ha dicho que los ucranianos están en Letonia con esos drones. No lo sé. Naryshkin es el jefe del servicio de inteligencia, así que probablemente tenga información bastante buena. Pero incluso si no es así, no se trata tanto de lo que pasa en los países bálticos. Quiero decir, hay, ya sabes, amenazas a Ucrania de ir hacia la península de Kaliningrado o algo por el estilo. Ellos tienen que, según lo ven, enviar un mensaje doloroso y claro a quienes toman las decisiones. Quienes toman esas decisiones están en su mayoría en Europa. Es una iniciativa europea, este movimiento hacia una guerra con Rusia. Pero igual que hemos oído hablar de la guerra con Irán, la pregunta es, ¿por qué estaría en el interés de Europa ir a la guerra con Rusia? ¿Para qué? ¿Cómo podría ser eso beneficioso para Europa? Bueno, ha sido así desde hace mucho tiempo. Quiero decir, la guerra que Europa ha mantenido con Rusia, desde Napoleón, desde Alemania, Borussia, the Barigancher Rodomais, Surf, Griglis, is a sami Jurt, NNG. Fighting it in the Second World War. And, they don't intend to be boiled in the pot. Y bueno, ellos no tienen ninguna intención de acabar hervidos en la olla. Así que están buscando maneras, formas convencionales, como han hecho los iraníes, de enviar un mensaje muy claro.
En ese caso, un mensaje a Washington diciendo, mirad, echad atrás, porque si no lo hacéis, vamos a escalar la situación y será extremadamente perjudicial para nuestras economías, para vuestras economías y para la economía mundial. Y si no escucháis ese mensaje, retroceded, apartaos de este ejercicio en Irán y dejad también este intento de ir escalando poco a poco hacia algo mucho más grave en toda Europa. Déjame hacerte una pequeña pregunta de seguimiento sobre lo que acabas de decir. Porque, a ver, entiendo lo que estás diciendo sobre el por qué. Porque la pregunta obvia que cualquier persona normal se haría es, ¿por qué querrían Occidente, Europa o Estados Unidos hacer eso de hervir la rana, intentar acercarse poco a poco a un conflicto con Rusia, cuando Rusia claramente no representa una amenaza convencional de atacar a Occidente por iniciativa propia? Es decir, no hay nada que disuadir o limitar por su parte. Pero como has señalado, has mencionado a Napoleón, a Hitler y así sucesivamente. Parece que hay un deseo que viene de muy atrás. En el contexto actual, porque ya hemos visto la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la destrucción masiva que causaron, y ahora con un poder destructivo muchísimo mayor, un tercer intento supondría unas pérdidas enormes para Europa. Entonces, ¿qué es lo que mueve hoy a algunas personas a querer siquiera jugar con esa teoría de hervir la rana? Bueno, porque, a ver, me haces una pregunta muy compleja, pero en realidad todo se remonta a cosas que ocurrieron en el pasado. Se llamaba la zona de asentamiento, y eso provocó una enorme migración. Es decir, primero llevó a una radicalización de la población que vivía en esas zonas, que estaban sobre todo en Polonia. Hubo una radicalización bastante fuerte en la zona de asentamiento, y muchas de esas personas llegaron a América, pero también muchas fueron a Palestina, a Israel, y otras muchas vinieron a Europa. Y esa gente formaba parte de una generación de jóvenes que se radicalizó, de verdad se radicalizó contra el zar y contra el gobierno en Rusia. A partir de la década de 1860, ya sabes, la generación más joven se rebeló contra sus padres, básicamente, y se convirtieron en trotskistas, en bolcheviques, y lanzaban, pues eso, bombas de clavos en cafés de Rusia. Pero luego llegó Stalin y lo reprimió, por así decirlo, mandando a la gente a los campos de Siberia. Y hay una enorme rabia y resentimiento por lo que llaman pogromos y por los pogromos anteriores. No digo que no los hubiera, pero muchos de ellos no fueron, ya sabes, los pogromos que ocurrieron o que más tarde tuvieron lugar en Ucrania. Muchos en realidad los llevaron a cabo los griegos, que resentían la competencia y otras cosas en esas zonas. Hay una especie de historia profunda de deseo de venganza por lo que ocurrió durante el periodo de Stalin y después de la revolución bolchevique. Es algo que viene de lejos. Y Europa financió la revolución bolchevique. Los bancos europeos la financiaron. Financiaron la guerra contra Rusia, la guerra con Japón, que derrotó a Rusia. Financiaron también, si se quiere, la guerra ucraniana contra Rusia. Y al final, esto está muy presente en la mente de muchos rusos. Lo ven y lo entienden así. No es exactamente nuestra Javier el mundo. Y no malvos. Borjal, se ve que tomar todo un que. Well, is it real? Is it something that we should take seriously? Well, I think we should take it very seriously. Bueno, creo que deberíamos tomárnoslo muy en serio. Siempre he pensado, ya sabes, que lo más importante en geopolítica, y es algo que intento practicar también, es ponerse en el lugar del otro y ver el mundo no solo desde tu propia visión, no desde dentro, sino desde fuera. Y el gran cambio que puede producirse, tanto a nivel político como en la comprensión geopolítica, ocurre cuando, de repente, por un momento, te das cuenta de que lo que está dentro también tiene un fuera, y que ese fuera ofrece una visión distinta. Y que hay que entender eso para poder encontrar una solución a la aparente contradicción de mantener opiniones y puntos de vista que en realidad son facetas completamente opuestas.
Y mientras no seamos capaces de hacerlo, quiero decir, tendremos todo tipo de problemas. Porque vivimos en esta, no sé tanto sobre Europa, pero al menos en Estados Unidos vivimos en esta realidad en la que simplemente programamos lo que creemos que es el otro bando y luego nos ponemos esas gafas y ni siquiera vemos lo que realmente está pasando. Y eso tiene consecuencias bastante graves. Así que esto es, y las consecuencias podrían ser muy graves. Si ignoramos lo que ya sabes y tú dijiste, ¿es serio el artículo de Karaganov? Sí, lo es. Lo que intento decirte es que sí. Cuando empezó a hablar de estos temas nucleares, se le consideraba un poco una voz marginal. Ahora está en el centro mismo del debate. Este es el pensamiento dominante. Por eso los rusos acaban de realizar un gran ejercicio nuclear. El primer paso, una revisión importante, ha sido una demostración masiva de poder nuclear. Algunos dirán, bueno, ¿no estaría programado desde hace un año? No, se hizo de forma especialmente visible para decirle a Occidente, no olvidéis que somos una potencia nuclear. Y si pensáis que podéis simplemente ignorarlo, avanzando poco a poco, diseccionándonos y desmantelándonos, usando a Ucrania como un ariete para destruir Rusia. Y lo que eso significa es que Europa está utilizando a Ucrania para impedir un acuerdo. Creo que eso fue clarísimo en aquella época, cuando Witkoff y Kushner iban y venían. Quiero decir, cada vez que los europeos convocaban una reunión, traían a Zelensky y decían, no, esto no puede ser, no podemos permitirlo, tienen que seguir, no puede haber nada, no puede haber un acuerdo, solo puede haber un alto el fuego unilateral, eso es lo único aceptable. Y eso no resolvía los problemas. El problema de fondo con Ucrania sigue siendo el mismo, la seguridad de Rusia. Necesitan saber cuál es el límite de la OTAN, por así decirlo, dónde está su frontera, hasta dónde llega la OTAN. Y al otro lado decir, esto es Rusia, la frontera asiática de China. Tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento. Ya sabes, la OTAN sigue y sigue, expandiéndose, adoptando distintas posturas. Y los rusos dicen, tenemos que mantener esto, tenemos que tener una conversación seria. Así que el punto final de Karaganov en realidad es algo muy sencillo. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que volver a hablarlo, cosa que no hacemos desde hace tiempo. Tenemos que hablar de cómo entiende cada parte la cuestión nuclear y también las armas convencionales. Puede que no acabe en un tratado, pero algo hay que gestionar. Tiene que haber alguien, quizá alguien con cierto peso o prestigio en su sociedad, que pueda venir y decir, así es como debemos entendernos. Tengamos algún tipo de entendimiento. Gary, si pudieras volver a poner ese titular anterior, el que decía que Putin solo lo usaría como último recurso. Creo que eso es más importante de lo que parece a simple vista. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Sé que estamos casi sin tiempo, pero si miramos este titular, leído desde una perspectiva occidental, dice, Putin afirma que no usará armas nucleares, que sería un último recurso. Cuando oímos eso, pensamos, bueno, a menos que los ataquemos primero, no van a usar armas nucleares, así que no hay de qué preocuparse, ese tipo de cosas. Pero todo depende de cómo se defina último recurso. Lo decías hace un momento, hay que mirar al otro lado y pensar como ellos piensan. Nosotros lo vemos desde nuestra forma de pensar. Aquí está Karaganov. Yo percibo, y dime si crees que me equivoco, que él está dando a esa expresión de último recurso un significado distinto, en otro contexto. Aquí lo tenemos con Glenn Deason. Hemos recuperado nuestra alma y nuestro honor. Hemos empezado a valorar a las personas de nuestra sociedad que realmente lo merecen. Las élites meritocráticas, los académicos, los médicos, los oficiales. El país se está volviendo más fuerte, más sano. Pero por eso estamos pagando con demasiadas vidas. Así que mi consejo a mi gobierno es que deberíamos detener esta guerra, al menos en Europa, subiendo un peldaño en la escalada. Primero, atacando con armas convencionales, puntos simbólicos o logísticos en suelo europeo.
No necesitamos ni un solo centímetro de Europa, como podrán entender. Y luego, si no ceden, deberíamos continuar con ataques nucleares, relativamente limitados, por supuesto, ofreciendo algún tipo de ultimátum. Si aún así no ceden, algunos países de Europa deberían desaparecer. Ahora bien, si Putin tiene realmente esa opinión o no, no lo sé. Pero cuando dice último recurso, eso significa que lanzarán armas convencionales contra esos objetivos, por todo lo que ha ocurrido en los últimos 4 años y pico. Así que, cuando él habla de último recurso, parece que se refiere a algo distinto de lo que piensan los estadounidenses. ¿Cómo ves tú ese contexto? I mean, he puts it in the context of we need to learn. Quiero decir, él lo plantea en el contexto de que tenemos que aprender las lecciones de Irán. Irán no usó necesariamente las armas convencionales más potentes, pero sí armas convencionales para enviar un mensaje muy claro, golpear un objetivo vulnerable sin destruirlo todo, para dejar claro el mensaje de retiraos. Y en gran medida Occidente se retiró. Y aquí Karaganov está diciendo prácticamente lo mismo. Está diciendo, mirad, lo hemos intentado con palabras, hemos emitido declaración tras declaración diciendo que no vamos a aceptar esto. Y la gente responde, va, es un farol, no le haremos caso, no le prestaremos atención, seguiremos adelante, seguiremos resistiendo. Y él está diciendo que si no se detienen, si no entienden que sí tenemos límites, que hay fronteras que no se pueden cruzar, y si las cruzan, lo primero será enviar un mensaje claro con un arma convencional. Si eso continúa y no hacen caso, entonces podríamos usar un arma táctica para dejar claro que en última instancia somos una potencia nuclear. No estoy tratando de exponer la posición rusa. Quiero subrayar que estoy presentando la posición europea, porque lo que defiendo es que Europa, en realidad, no tiene ningún interés en seguir por ese camino. Debería más bien llegar a ciertos entendimientos sobre dónde están los límites de la seguridad, dónde están los límites de la acción de la OTAN. ¿Dónde están los límites a los que pueden aspirar China, Rusia, Irán? Sin eso, quiero decir, todo se vuelve caótico, incontrolable y puede deteriorarse fácilmente. No tenemos ningún interés en llevar esto al extremo. Ahora bien, Karaganov, claramente, y lo digo porque he hablado con él, está creando una atmósfera psicológica, pero real. Está generando una atmósfera psicológica. Cree que es importante que los estadounidenses y los europeos entiendan que la disuasión es disuasión y que tiene que disuadir. Si no disuade, es una pérdida de tiempo. Así que está intentando subrayar la importancia de que, para Rusia, el poder nuclear se considera un elemento clave de disuasión. Y solo una última pregunta. ¿Cuál es tu mejor valoración de lo cerca que estamos? Si Putin, no Karaganov, sino Putin, dijera, de acuerdo, se ha cruzado mi línea roja, Europa no tiene ninguna intención, por lo visto, de cambiar nada de lo que ha estado haciendo durante los últimos 4 años y medio, entonces Putin podría decir, vale, hasta aquí hemos llegado, vamos a probar el método Karaganov. Misiles convencionales en distintos puntos de Europa. ¿Qué tan cerca crees que estamos? Bastante cerca, muy cerca, si esta escalada continúa. Quiero decir, ¿cuántos misiles? Mira, para empezar, fue Ucrania la que amenazó con atacar las celebraciones de la victoria del 9 de junio en Moscú con un ataque masivo. Luego Putin habló con Trump y Trump consiguió que se cancelara. Y después tuvimos un ataque masivo de drones sobre Moscú, probablemente el que estaba previsto para el 9 de junio, pero que se lanzó más tarde contra la propia Moscú. Es decir, esto es, sí, no ocurrió el 9 de junio, simplemente lo guardaron y lo hicieron unos días después. O los europeos frenan a los ucranianos en esto y dicen, no, aquí están las reglas, tenemos que controlar la situación. No se puede simplemente escalar y escalar y escalar con drones.
And as I underline, these Y como drones subrayo, estos drones son drones Storm Shadow, es decir, son misiles de crucero fabricados en Europa. Puede que se envíen a Ucrania en cajas y se monten allí, pero en el fondo son armas europeas que se están usando directamente contra Rusia. No hay forma de darle la vuelta a eso. Son armas europeas, facilitadas y asistidas para atacar en lo más profundo de Rusia. ¿Hasta cuándo va a tolerar eso Rusia? No creo que lo aguante para siempre. De hecho, me parece que ha sido bastante paciente hasta ahora. Y como europeo creo que deberíamos respetar esa disuasión, y pienso que esa disuasión en realidad nos beneficia, porque no queremos que la rana acabe hervida. because we don't want the frog to get boiled. Indeed. Indeed, we don't. Exacto, exactamente. No podríamos. No lo podría haber dicho mejor. Muchísimas gracias por venir hoy, Alistair, y por explicar todo esto de una forma tan honesta. Solo recordar a la gente que vaya y lea el artículo completo en Conflicts Forum. La dirección está en pantalla, conflictsforum.substack.com. Echad un vistazo a todo el contenido, porque publicamos material nuevo constantemente. Así que muchas gracias, Alistair. Siempre es un placer tenerte en el programa. Much, Alistair. It's always a pleasure to have you on the show. Gracias. Gracias por invitarme. And we appreciate you guys as well. There's going to be one. Y también os lo agradecemos a vosotros. Hoy habrá un programa más, cortito. Hay algo que me lleva rondando la cabeza, lo veréis en la programación dentro de poco. Echadle un vistazo. Mañana haremos el informe de inteligencia, seguimos adelante con eso. Así que haré uno más desde las vacaciones con mi familia, el sábado por la mañana el informe de inteligencia, y si no, nos vemos de nuevo en mi estudio el lunes por la mañana en The Daniel Davis. Nos vemos entonces. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que si queréis echarnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. Like and send this to somebody you care about.